proceso electoral combinado con una crisis o pandemia en el área de la salud que implica restricciones muy fuertes por parte del gobierno, todavía estamos en emergencia nacional. Implica hablar, por supuesto, del predominio de las redes sociales para la campaña política. El marketing político electoral se está haciendo en las redes sociales. Las calles ya no son el escenario para hacer campaña política. Ahora, ¿qué destreza tienen los candidatos, sus equipos, para poder hacer un trabajo político eficiente en las redes sociales? Eso vamos a analizar en el día de hoy y lo vamos a hacer con Raúl Vaz Suárez. Él es un mercadólogo, politólogo, él es un influencer también y es vicepresidente ejecutivo de Engagement, que es una compañía de relaciones públicas y de comunicación muy conocida en República Dominicana. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos y aceptar esta conversación. ¿Podrías Fausto, muchas decirme gracias por la invitación. si se están utilizando recursos comunicacionales eficientes, científicos, con medición por parte de los principales candidatos a la presidencia de la República? Ellos dirían que sí, pero la respuesta es no. Así de claro y así de tajante te lo digo. ¿Por qué? ¿Por qué, Fausto? Porque en el 2012 se tuvo la oportunidad de cruzar una gran línea entre empezar a utilizar las redes sociales bien o utilizarlas como un medio de ataque. Y desafortunadamente se escogió esta última y negativa opción que fue la parte del ataque, más allá de utilizarlas de forma estratégica. Ya, okay. Pero, ¿tú crees que utilizar el ataque es un error por parte de alguno de los candidatos o de todos? Bueno, yo estoy seguro que en alguna de las leyes de la guerra de Sun Tzu está permitido justamente el ataque, pero también tiene que ver con un tema de estrategia. O sea, lo que estamos viendo aquí es, número uno, que los candidatos están utilizando las redes sociales para solamente emitir mensajes, no para relacionarse, no para llevar a cabo conversaciones, que es para lo que se usan las redes sociales. De lo contrario, para eso están las vallas publicitarias y los medios de comunicación masivos. Y están utilizando a lo que son, lo que ellos llaman sus seguidores, que en muchos casos son personas de la misma campaña, a los bots, como se les llama también, a estas cuentas que replican, para no solamente difundir el mensaje del candidato, sino también contrarrestar y atacar a la oposición. En este caso, el partido oficial a la oposición y la oposición al partido oficial. Entonces se vuelve una guerra en donde los candidatos pasan a ser una figura secundaria y la figura primaria son los ataques entre los grupos y no los mensajes de un candidato o de la campaña o del partido político. De eso se haya convertido en un boomerang, tomando en cuenta que ya Donald Trump fue protagonista de una campaña exitosa en la que se utilizó el ataque, la mentira, el fake news y una campaña política que se tiene como referencia. Fíjate qué bueno que sacas eso a colación. Donald Trump era justamente el mago, él sabía perfectamente bien cómo utilizar las redes sociales. ¿Por qué? Porque él escribía sus tweets, al menos eso hacía saber, y de hecho lo hacía y lo sigue haciendo, es una forma en que no lo controlan. Él marcaba la pauta, pero él emitía mensajes, respondía a las personas que o lo halagaban o lo atacaban. Él sí utilizó el odio en las redes sociales de una forma estratégica. Aquí se está utilizando para que un grupo se mate digitalmente contra el otro. Y mientras tanto los candidatos están nada más quizás viendo, y yo creo que muchos ni siquiera se enteran. Les pasarán un informe semanal de lo que se dijo, pero muchos de los candidatos yo estoy seguro que ni siquiera se enteran lo que están diciendo sus cuentas y lo que están haciendo. Donald Trump en esto fue un gran mago, y de hecho yo le pregunto al auditorio, a todos los que nos están viendo, ¿quién se acuerda del eslogan político de Hillary? Yo creo que en este momento nadie se acuerda.
¿quién se acuerda del eslogan político de Donald Trump? Todo mundo se acuerda. Y eso no fue por arte del Espíritu Santo, eso fue por una estrategia bien articulada en donde Donald Trump era la punta de lanza en todo, porque así funciona su ego, así funciona su vanidad y así funciona su efectividad, porque le sirvió muy bien. Pero estamos en un momento en que la virtualidad es lo fundamental. No se puede hacer caravana, no se puede hacer concentraciones, la campaña electoral está referida a las redes sociales. Aquí los candidatos siempre han contratado asesores. Se supone que para parte de redes sociales tienen asesores, equipos, mediciones, aritméticas, matemáticas, todos los datos disponibles. ¿Qué pasa con estos equipos? Es que te voy a decir que fue al menos una teoría que puedo, sin temor a equivocarme, muchos seguían viendo las redes sociales como un juego de jóvenes, como algo de niños, algo que haga mi sobrino o algo que lo veían como una parte secundaria. Es más, le daban más importancia a las caravanas que a las redes sociales. Algo irónico, porque en una caravana a lo mucho le llegas a 10,000 personas, un poco de difusión. A las redes sociales le puedes llegar a millones, pero le daban más importancia a eso. Entonces, en el momento en el que llega esta pandemia, de un día a otro nos tenemos que encerrar campañas, la realidad es que sus equipos no estaban preparados. Esa es una realidad, les guste o no les guste, pero no solamente eso. Te digo, no le han encontrado realmente el beneficio a las redes sociales. El gobierno se las empezó a encontrar en el 2012 para difundir. De hecho, la cuenta de la presidencia es una de las más efectivas del mundo en el segmento de cuentas de gobierno. Pero una vez más, las usan solamente para difundir y no para interactuar con las personas, que tú lo sabes, es uno de los objetivos de las redes sociales. Y la realidad es que los equipos no estaban preparados y no estaban concentrados en utilizar datos, estadísticas, informes que les permitiera saber Big Data, ¿no? que es algo que se está utilizando en todos lados. La realidad es que aquí no lo están utilizando. Aquí se está utilizando para desprestigiar y difundir eso que tú tanto odias, que es el fake news. Y yo también. Me gustaría saber, en este proceso, Raúl, ¿tú has podido analizar el comportamiento de las campañas de Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández? ¿Cuál tendría, digamos, en tu criterio, el desempeño que pueda ser salvable? Mira, cada una sí definitivamente ha escogido su rumbo. Empecemos primero con el partido en el gobierno. Y hablemos de Twitter, que es la red que más, para temas políticos, más funciona por la inmediatez. Y además, en esta pandemia podemos estar de acuerdo que Twitter ha sido realmente la red en la que se ha movido más información. Gonzalo Castillo no tenía cuenta de Twitter. O sea, Gonzalo Castillo no tenía cuenta de Twitter antes de ser candidato. Tengamos eso en cuenta. Entonces, Pero tampoco tiene una cuenta personal. Gonzalo tiene una cuenta que se identifica como @Gonzalo2020. Nada más. Exactamente. Hay otras cuentas que han surgido, pero él no tiene una cuenta personal. Él no estaba en redes sociales. Era de los pocos ministros que no tenía ningún tipo de presencia en redes. La cuenta de Gonzalo 2020 y demás es una cuenta de la campaña, pero no es una cuenta en donde él está tuiteando. Por otro lado tenemos la cuenta, entrando en lo que han estado haciendo, han estado subiendo muchos spots, han estado replicando. Utilizan la cuenta para replicar lo que se está haciendo en otros lugares, nada más. No tiene conversaciones y no tiene, realmente la tienen como para difundir. Luego tenemos la cuenta del candidato del Partido Revolucionario Moderno. Pero, bien, antes de entrar ahí, Raúl, un momentito, me interesa conocer, ¿debe Gonzalo Castillo tener una cuenta personal suya? Claro, es que todos tienen que tener una cuenta personal, y no solamente por ser una herramienta de marketing político, Fausto.
porque ya hoy en día las personas, los ciudadanos como tú, como yo, como todos los que estamos aquí, o sea, me atrevo a decir no solamente dominicanos y extranjeros, todos los que pagamos impuestos, que tenemos algo que perder en este país o algo que ganar. Oye, yo creo que es hasta un derecho que yo pueda tener comunicación con con los Directa. políticos que están haciendo las leyes. Porque Claro, es abrir una y es puerta. una herramienta. Sí, Claro, por supuesto. definitivamente. Ahora bien, fíjate tú que el presidente Medina nunca le ha gustado hablar. Nunca le ha gustado hablar. Sí. Ha dado pocas entrevistas, comunica poco y cuando lo hace es muy contundente y normalmente son espacios grabados. Sí. Las redes sociales hubiesen sido un vehículo perfecto para poder comunicar, porque tú controlas la conversación, tú decides qué respondes, qué no, en qué temas te metes, en cuáles no, te la vas llevando. Yeah. Y Sí. tú lo sabes, muchas personas dicen, Claro. no estoy en redes porque no quiero que me critiquen. Compadre, ¿te van a criticar estando o no estando en las O no redes estando, sociales? como quiera. Vamos a hacer una primera pausa, Raúl. En un momento retornamos. Bien, Raúl, me acabas de decir que el uso de redes sociales por parte del candidato del Partido de la Liberación Dominicana está limitado a replicar intervenciones, grabaciones y acciones que estaría haciendo el candidato, pero no hay una posibilidad de diálogo. Ese es No hay una un primer, posibilidad de digamos, diálogo. Y defecto que puede tener esa cuenta. ojo, no hay una estrategia enfocada en aprovechar la majestuosidad de las redes sociales. Ya, de acuerdo, no tienen. En el caso de Luis Abinader, que era el siguiente candidato que tú ibas a hacer referencia, ¿cómo es tu análisis del manejo que tiene Luis Abinader y su equipo de las redes sociales? Empecemos por la cuenta personal de Luis Abinader como figura, como político, pues como posición. La cuenta de él es la misma que hemos visto a lo largo de estos últimos años. En el 16 tampoco hubo algo enfocado y algo específico. No hubo una estrategia que tuviese un impacto. Hicieron lo mismo, la utilizaron como una cuenta secundaria, como una cuenta para replicar, como una cuenta para difundir mensajes que se estaban difundiendo en otros medios. No para dar anuncios específicos, no para generar interacción. Y lo mismo ahora. La diferencia es que esta vez esta campaña ha sido mucho más pública y él ha involucrado a más personas y las encuestas están ahí. Tiene más puntos ahora de los que tuvo en el 16 cuando también fue candidato presidencial. Y muchas personas la utilizan, lo taguean, hablan de él, pero no es que él esté generando noticias o esté generando conversaciones con su cuenta. No ha tirado un solo tweet que ni tú ni yo nos podamos acordar en este momento que haya generado noticia. En los equipos que trabajan con esas cuentas, que hablan o que pueden emitir mensajes a nombre suyo, ¿se puede distinguir que es un equipo y que no es él o que sí es él? Es que yo creo que son muy pocos los políticos en este país. Déjate tú los candidatos presidenciales. Son muy pocos los políticos en este país que manejan sus propias cuentas ellos. Ya. O sea, eso yo te lo puedo asegurar. Son muy pocos. Yo te diría, por ejemplo, tienes a un Hito Bisonó, por ejemplo, que sí, a mí me consta que él maneja su cuenta porque lo he visto. Y hay algunos otros que manejan, pero la mayoría las tienen con la misma estrategia para replicar lo que hicieron o para avisar lo que van a hacer, pero no están emitiendo opiniones, no están emitiendo, no están emitiendo conversaciones. ¿Y Pero qué eso están es un haciendo mal los asesores de general. estos candidatos, Raúl? ¿Qué es lo que están haciendo los asesores Es que comunicacionales? yo creo que invirtieron, se enfocaron en conseguir asesores más para el tema de campaña cara a cara, más para el tema tradicional, con la mentalidad de que eso es lo que funciona en el país.
las caravanas, el cara a cara, el estar dando, y no le invirtieron a plataformas digitales verdaderamente agresivas que justamente sirvieran para difundir mensajes, porque todavía hay la creencia de que no todo el mundo está en redes sociales, Ya, lo cual es una gran mentira. sí, Muchísimas personas están. están, No invirtieron, ciertamente. Fausto, no Sí. invirtieron. Y tu análisis del comportamiento del doctor Leonel Fernández, que ha sido, digamos, el hombre de la globalización, que hasta una fundación tiene. Es el hombre de la globalización. Él dice ser fanático de la tecnología, del mundo digital, pero él se tardó muchos años en estar en Twitter. O sea, Sí. él decía que él estaba, pero no estaba, y un poco esquivaba la respuesta. La realidad es que no estaba. Pero cuando entró, ya como expresidente, nunca como presidente, tenía una táctica, una estrategia bastante conservadora. Ponía sus martes de lectura y ponía el libro que leyó esa semana y cosas muy aéreas. O muy intelectuales. No, muy aéreas. Ya. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque tampoco era que generaba interacciones. El doctor Leonel Fernández no responde en su cuenta de Twitter. Él emite cosas que hizo, pero ni siquiera en los artículos que publicó en algún medio, pero ni siquiera un intelectual da opiniones, emite mensajes, hay interacción. Cuando es aéreo, yo creo que él no maneja su cuenta tampoco. De hecho, te puedo decir que él no maneja su cuenta tampoco. Ya. Entonces, esto es en el caso del uso de Twitter, o Twitter, que es la red de carácter político más importante. Pero, ¿cómo es el manejo por parte de estos candidatos de las redes sociales, Instagram, Facebook, que es la que predomina en el caso de República Dominicana, YouTube, que es una red social de videos, la más importante, y otras cuentas otras redes que también se utilizan como parte del marketing político, como el WhatsApp, por ejemplo, y varias de las otras plataformas de intercomunicación? De hecho, te podría decir que inclusive una red muy enfocada a jóvenes que es TikTok. En TikTok, sí. cualquier otro país en este momento estarían aprovechando muchísimo TikTok y yo creo que aquí a nadie se le ocurre eso. Con respecto a las otras redes, Fausto, yo te puedo decir que en lo único que han invertido es en monitorearlas. O Ya. sea, sí monitorean las redes para saber qué está saliendo y qué no. Pero fíjate Acento es un medio digital Sí. que domina todo este ambiente, todo este entorno digital. Pero la gran mayoría de los medios de comunicación no tienen contenido específico para YouTube, por ejemplo, sino Sí. cogen o toman lo que salió en la televisión y lo suben directamente a YouTube, pero no hacen cosas específicas para YouTube. Sí. Lo mismo aplica para las campañas políticas. Están utilizando las redes para replicar, pero no para generar dinámicas específicas, no para generar conversaciones específicas de las redes. O sea, ellos dicen, le quiero llegar a los jóvenes. No le llegas a los jóvenes en un matutino de las 7 de la mañana. No. Eso funciona así. Llégasles por Instagram, llégales por YouTube, llégales por TikTok, pero no lo están haciendo. Y ojo, trataron con los famosos lives, que todo el mundo, digo, yo no tengo que hablarte de lives a ti ni de este tipo de temas porque ustedes lo llevan haciendo desde que empezaron. Pero ahora todo el mundo, Fausto, se cree moderno. ¿Por qué? Porque llevan a cabo reuniones virtuales y porque hacen lives. Eso no tiene nada de moderno, eso lleva 5 o 6 años. Lo que pasa es que se vieron forzados a hacerlo porque estaban en su casa. Ya. Bien, Pero vamos a hacer una pausa. Pero cuando retornemos, Raúl, yo quisiera que habláramos si tienen tiempo los candidatos presidenciales para replantearse su política o estrategia de comunicación a través de las redes sociales con mira a las elecciones del 5 de julio. En un momento retornamos.
Raúl, tenemos aproximadamente un mes para las elecciones del 5 de julio. Me gustaría saber, luego de escuchar este veredicto, digamos, de ti, con tanta experiencia en el manejo de redes sociales, con una gran agencia de relaciones públicas y de asesoría comunicacional como la que ustedes tienen, si hay tiempo para que se cambie el comportamiento de los candidatos con mira a las elecciones del 5 de julio. Nos falta un mes. ¿Qué se puede hacer? Siempre hay tiempo, Fausto, siempre hay tiempo. Yo creo que esto es una de las majestuosidades de las redes sociales. No solamente la inmediatez en poder difundir información, sino la inmediatez que tenemos de crear contenido y de difundirlo. Lo vemos en los eventos deportivos de clase mundial. Los anuncios y las cuentas son de forma inmediata que se está actualizando la información. Claro que hay tiempo, pero la pregunta es, ¿hay voluntad? ¿Qué prefieren hacer? ¿Dedicarle tiempo a las redes sociales o dedicarle tiempo a estar dando cosas en la calle? A estar dando ayudas. Porque no olvidemos algo, Fausto. El coronavirus, en lugar de ser una oportunidad para unificar esfuerzos, para unificar voluntades, no solamente en el ámbito digital, sino también en el ámbito, sobre todo tradicional y en el estar ayudando, solamente cambió la conversación en cuanto a la guerra, pero la guerra sigue, es a ver quién ayuda más, a ver quién critica más, y no se trata de eso. Yo sí creo que pudieron haber hecho muchísimas cosas, pero pueden hacer todavía muchas otras cosas más. O sea, el mismo Gonzalo podría utilizar sus redes sociales para comunicar más. Luis Abinader podría también hablar más de sus posturas, hablar más de lo que quiere hacer, de lo que propone, de lo que haría a partir del 16 de agosto, porque, ojo, aquí es necesario que las usen porque ya sea Gonzalo Castillo, Luis Abinader o el doctor Leonel Fernández, el que llegue al Palacio el 16 de agosto, es un gobierno nuevo. Y hay mucha incertidumbre de la población de saber qué van a hacer estos señores. ¿Cómo van sabemos cómo van a coger el país, pero qué van a hacer? Y yo creo que ahí es donde podrían utilizar las redes sociales para generarles seguridad a las personas. ¿Hay estrategas para redes sociales comunicacionales en República Dominicana que puedan darle apoyo, asesorarlos bien y conducir unos procesos eficientes? ¿O hay que irse fuera a buscarlo? Buenísima tu pregunta. Este país tiene unas máquinas, y digo máquinas humanas. Este país tiene personas que son increíbles en redes sociales. Lo que pasa es que irónicamente yo no creo que se posicionen como asesores. Los que se posicionan como asesores políticos, de marketing político, la realidad es que yo todavía no conozco a aquel que diga, wow, este tiene un dominio impecable de redes sociales. Me refiero a que hay unas máquinas porque hay muchísimas personas que tienen un entendimiento sensacional de las redes sociales. Basta ver cómo manejan las suyas. Esas personas las podrían involucrar los equipos de los candidatos para que los ayuden con las redes sociales. ¿A qué me refiero? Dejar a un lado el que se dice ser asesor todólogo y enfocarnos en aquellas personas que han demostrado que lo saben hacer y lo saben hacer muy bien además. Sí. Y esto se puede medir rápidamente para conocer, por ejemplo, en una semana de una gestión, la eficiencia de un comportamiento variado de lo que hemos tenido hasta ahora. No en una semana, Fausto, en un día. Es más, me atrevo a decirte, en una hora, en 2 horas. ¿Cómo? Tú tiras algo, o sea, generas el contenido. Tú tiras el contenido y tú empiezas a ver de inmediato. De inmediato empiezas a ver el impacto y el comportamiento de ese contenido versus el último que tiraste. No tienes que esperarte una semana. Esa es la majestuosidad de eso. Ya. Y el tema relacionado con los costos, ¿esto es muy alto? ¿El pago de publicidad, por ejemplo, o la incursión en la parte digital, ya fuera de las redes sociales, en todos los periódicos que se ven en República Dominicana, el tema geográfico, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer en ese sentido, Raúl? No, te voy a decir una cosa irónicamente. En este momento le están invirtiendo más dinero en bots, en
campañas de desprestigio en redes sociales que lo que se gastarían en una estrategia eficiente y efectiva. Si ellos tomaran lo que se están gastando en los asesores o en cientos de bots y personas criticando y demás cosas, si ellos cogieran la tercera parte de eso, podrían hacer unas máquinas de estrategias que de verdad tuviesen un impacto fuerte y que le permea a la gente más allá de los ataques. ¿Por qué? Porque están invirtiendo más tiempo. Tú fíjate, Fausto, los hashtags, tal en el sur, tal con el pueblo, tal escucha. Oye, colocar esos hashtags cuesta. Cuesta mucho dinero, sí, ciertamente. Cuesta mucho dinero, pero Sí. los orgánicos no cuestan un peso. Ya, qué bueno. Muchas gracias, Raúl, por darnos todas estas indicaciones. Esto tiene que servir también a los líderes políticos y a los candidatos. Ojalá que tomen en cuenta estos elementos para mejorar bastante, porque lo vamos a necesitar, Raúl, mejorar mucho las redes sociales que generan también, están generando mucha tensión, sobre todo por la información falsa, por el manejo del ataque como estrategia comunicacional y no de la propuesta, y por la ausencia de discursos. Eso es un punto que yo creo que coincidimos, tú lo has dicho con mucha claridad, no hay diálogo, lo que hay es ataques furibundos que piensan que si llegamos al 5 de julio con ellos, bueno, pues cada uno estará derribado. Muchas gracias, Raúl Vaz Suárez, vicepresidente ejecutivo de Engage, una de las compañías importantes de asesoría en comunicación y relaciones públicas en República Dominicana. Raúl, nuestro agradecimiento. Hasta luego.